Desde hace 3 siglos, generación tras generación, cientos de millones de obreras y obreros han manejado las máquinas de nuestro mundo industrial. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Qué tienen en común? ¿Qué los separa? La historia los cambió y ellos cambiaron la historia, transformando nuestra forma de pensar y convivir. Sin ellos, no existiría ni la carrera espacial ni el sufragio universal. Pero ¿cuál es su lugar en este mundo que han creado? Las primeras evidencias de desigualdad social en Europa tienen unos 7000 años y son irrisorias. Los esqueletos de los jefes son enterrados con armas y joyas, símbolos de su nuevo poder y de la riqueza que adquieren explotando a aquellos sobre los que mandan. Es esclavitud antigua y moderna, servidumbre medieval. Pero desde el siglo XVIII, una nueva forma de explotación se extiende por Europa. Se da en las fábricas, donde trabajan hombres libres en teoría. Son lo que llamamos obreros. Ghislaine Tormos, trabajadora de la industria del automóvil. Tenemos cajas con miles de tornillos. Si tenemos que coger 3 tornillos, cogeremos solo 3. No tenemos tiempo para mirar. Los dedos sienten los 3 tornillos, y aunque meta la mano en la caja pensando voy a coger 5, no, siempre saco 3. Si tengo que poner 4, mi mano cogerá 4, no cogerá 5. Nosotros sentimos si hay un cuarto tornillo. No. Es muy impresionante la forma en que estamos condicionados. Estamos supercondicionados. Estoy segura de que con los ojos cerrados podemos evitar los coches de la cinta. Se amolda el cuerpo a los olores, al ruido, a los sonidos. Y lo peor son las sirenas continuas en cuanto metes la pata. Suena, suena. Suena cuando entramos, suena cuando salimos. Cuando has hecho una tontería, suena. Así que todo el día está sonando ese sonido de fondo. Eso suena para hacer la pausa. Y el otro es... Eso cuando cometemos un error. Así advierten de lo que sea, y hay grandes letreros que indican dónde ha sido. Así que al menos el jefe, aunque esté lejos, sabe quién ha hecho saltar la alarma. Cada obrero y cada obrera tienen su propia experiencia. Pero también existe esta otra realidad, introducida en nuestro imaginario colectivo en los inicios del cine: la salida de la fábrica. Estas imágenes se grabaron en 1900, en Inglaterra, cerca de Manchester. Cientos de obreros salen de una fábrica de maquinaria textil. Una masa, una clase, la clase obrera, decían entonces. Una simple evidencia, visible para todos, como el testimonio de este trabajador de la planta siderúrgica italiana Veterni,
grabado por el historiador Alessandro Portelli. Cuando los obreros salían de la planta de Terni, era mejor no interponerse en su camino. Evitábamos el momento de la salida. Era como un río humano. Mira, recordaba a los toros de Pamplona. Había muchas bicicletas, porque... Era un río de bicicletas. De verdad, era mejor no estar en esa calle a esa hora, bajo ningún concepto, fueras a donde fueras. Si tratabas de ir a contracorriente en ese río, la multitud te barría a su paso. Esa era la clase obrera. Si querías saber lo que era, había que ir a la salida, a las 2 del mediodía. Entraban en pequeños grupos, pero salían como una ola que lo arrastraba todo. Parecía un trombo que obstruía una arteria. Era algo impresionante. En la década de 1970 todavía era una visión aterradora. Daba miedo. Está hablando de finales de los años 60. Y dice que era una escena horrible, que daba miedo. Al mismo tiempo usa palabras que expresan fascinación. Y esa dualidad la he encontrado en los testimonios de todos los obreros, porque en su recuerdo el terror y la belleza se mezclan. La síntesis es este río humano maravilloso y aterrador. Y esa es la síntesis de lo sublime para los románticos. Lo sublime para Giacomo Leopardi, por ejemplo, el gran poeta italiano, era la erupción del Vesubio, aterradora y extremadamente hermosa al mismo tiempo. La diferencia con lo que yo llamo el obrero sublime es que la erupción del Vesubio o el cielo estrellado del que escribe Kant son fenómenos naturales, o bien obra de la creación divina. Aquí la fábrica es algo sublime, pero profundamente humano. El Valle de Tyne, en el noroeste de Inglaterra. Estos restos de una de las primeras acerías datan de 1730. Hay otras ruinas más recientes, que pueden verse hoy por toda Europa. Esta es la acería Serán, en Bélgica. Aquellas ruinas del siglo XVIII y las de hoy marcan el comienzo y el final de una revolución sin precedentes en la que los obreros fueron, a la vez, la fuerza impulsora y el combustible, héroes y víctimas. Navidad de 1977 en Yorkshire, Inglaterra. Sex Pistols dan su último concierto antes de la disolución del grupo. Es un concierto con tintes activistas para los hijos de un grupo de bomberos en huelga en el Grand Pizzer Theatre de Huddersfield. La Inglaterra industrial se encuentra en medio de una crisis social. En Huddersfield, como en otras ciudades, las fábricas cierran una tras otra. Son en su mayoría fábricas textiles, algunas con más de 2 siglos. Porque es con el crecimiento espectacular de la producción textil a principios del siglo XVIII cuando da comienzo todo. El origen está en la explotación de cientos de miles de esclavos negros en los campos de algodón del continente americano, que proporciona materia prima a muy bajo costo. Incluso antes de cualquier progreso técnico, este crecimiento del mercado textil altera la cadena de producción. Hasta entonces, el tejedor, dueño de su oficio, trabaja en casa, en familia. Es una forma de subcontratación. Compra el algodón o el lino a un comerciante de la ciudad, lo teje y vende el producto terminado al comerciante. Pero en busca de más ganancias, el comerciante decide tomar el control de toda la cadena. Invierte en la compra de varios telares
y los instala en un lugar concreto, la fábrica. La producción ahora es más rápida y más racional, y le permite producir a un coste menor. El tejedor independiente no puede competir. Para sobrevivir, deberá trabajar en la fábrica del comerciante, a quien vende su fuerza de trabajo por un salario. A esto se le llama sistema fabril. La fábrica se convierte así en una máquina de fabricación de la clase obrera. Su materia prima son los cientos de miles de artesanos y pequeños agricultores, obligados a trabajar para sobrevivir en los cientos de fábricas textiles que nacen como setas en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que se llama revolución industrial comienza siendo una revolución económica. La nueva economía, centrada en el comercio y en la búsqueda del máximo beneficio, también transforma la agricultura. Los campos que hay alrededor de Huddersfield sufrieron esos cambios. Alan Brooke, exminero convertido en historiador. En el pasado, una gran parte de estos páramos eran tierras comunales. Todos los vecinos tenían acceso a ellos. Pero a principios del siglo XVIII se cercaron. Los industriales ricos, los gerentes de las fábricas, los terratenientes y los granjeros los confiscaron para su propio uso. Los cerraron con kilómetros de muros de piedra. Los campesinos dependían de esas tierras comunales para subsistir, pero privados de ese recurso se vieron obligados a emigrar a la ciudad buscando trabajo en la industria textil que estaba en auge. Por lo tanto, la fuerza laboral de las primeras fábricas se obtuvo por coacción. No es que usaran la violencia física para expulsar a la gente de su tierra, pero el nuevo contexto económico implicaba que su antigua forma de vida ya no era viable. Para sobrevivir, tuvieron que emigrar a la ciudad y trabajar en las fábricas. Aunque la restricción no era manifiesta, existía de todos modos. Y cercar la tierra fue una de las formas de obligar a los campesinos a buscar trabajo en las nuevas ciudades industriales. La dictadura del reloj reemplazó a la dictadura de la naturaleza, pero la naturaleza es un jefe mucho más amable. En Inglaterra, esta confiscación de tierras comunales se llamó modestamente cerramiento. En las tierras altas de Escocia se habló con claridad de limpieza, como en la expresión limpieza étnica. Esa limpieza la llevaron a cabo hombres armados al servicio de un señor local, que echaban a los campesinos de sus hogares, a veces durante la noche, destruyendo las casas para evitar que volvieran. Los campesinos fueron reemplazados por ovejas, ya que el comercio de lana era muy rentable. La aldea de Arihonan fue limpiada en 1848. Arthur MacIvor, historiador. Usando la fortuna que había acumulado con sus plantaciones en Jamaica, gracias al comercio de ron, especias, algodón y esclavos, Malcolm of Poltalon, propietario de estas tierras, decidió racionalizar sus técnicas agrícolas y acabar gradualmente con las formas de agricultura tradicional. Así que se deshicieron de los aparceros para expandir sus granjas, fusionándolas y luego introduciendo ovejas. La idea era crear un sistema agrícola más rentable y orientado al comercio.
Estos desalojos forzosos de campesinos escoceses, estas limpiezas, que continuaron a lo largo de los siglos XVIII y XIX, tuvieron consecuencias muy importantes. Miles de aparceros escoceses se marcharon al extranjero o emigraron a ciudades industriales. Por lo tanto, sin esta violencia que afectó al campo y que proporcionó la fuerza laboral necesaria para fábricas y minas, la industrialización no hubiera sido posible. En las tierras altas, esas limpiezas destruyeron las formas de vida tradicionales vinculadas a la cultura gaélica. Acabaron con todo eso. Del mismo modo, si damos un salto en el tiempo, observamos la destrucción de la clase obrera y de sus formas de vida durante la desindustrialización de finales del siglo XX. Por lo tanto, podemos hablar de patrones recurrentes. Con 2 siglos de diferencia vemos el mismo desprecio por los valores humanos, por lo comunitario, y el predominio de un sistema anónimo basado en la competencia. Los clientes de este supermercado en el noreste de Inglaterra no se imaginan que pasean sobre los restos de una de las fábricas más antiguas del sistema fabril inglés. Fueron descubiertos durante la construcción del supermercado y se apresuraron a enterrarlos manteniendo solo esta chimenea, que más tarde fue restaurada. Fundada en 1690, esta fábrica, que hacía clavos para la marina y cadenas y planchas para la trata de esclavos, empleaba a 300 trabajadores. La forma de producción seguía siendo artesanal, pero los empleados vivían juntos tras estos muros. La herrería Crowley les suministraba materias primas, herramientas y vivienda a los trabajadores, y de esa forma controlaba su vida. Las máquinas se movían gracias al agua del río Derwent, como los molinos de antaño. Pero su flujo estaba regulado por una compleja red de canales y cuencas que garantizaban la continuidad de la producción. Entre los restos se ha encontrado la firma del propio Crowley, que, habiendo domesticado la naturaleza, se propuso domesticar a sus trabajadores. Es un pionero en esta materia, el primero en poner en práctica la famosa fórmula del comandante Colush. Crowley estaba convencido de que si los trabajadores no estaban cansados, si dormían lo suficiente, serían más productivos. Por la tarde la campana sonaba a las 9. Era una especie de toque de queda. A esa hora, los obreros estaban obligados a meterse en la cama. Se tocaba la campana varias veces durante el día, en el momento del descanso, a la hora del almuerzo, etc. Los obreros estaban constantemente bajo presión. La campana tocaba hora de trabajar, la campana tocaba hora de dormir, la campana tocaba hora del descanso. Así es como el sistema fabril, la disciplina de la fábrica, funcionaba. Los que trabajaban en casa dominaban su ritmo de trabajo. Hacían lo que querían, cuando querían. No estaban bajo la coacción de un horario. Crowley también es autor de las regulaciones fabriles más antiguas que se conocen. Más de 100 artículos destinados a doblegar a la nueva clase obrera. El artículo 103 se desarrolla en 8 páginas, que tratan solo la cuestión del tiempo. Habiendo descubierto que entre los obreros a los que pago cada día hay algunos poco escrupulosos que no completan la jornada correspondiente a su salario, declaro que las 80 horas de trabajo semanal deben ser horas de trabajo real.
restando el tiempo que pasan en tabernas, bares o cafeterías, así como el tiempo dedicado al almuerzo, a la cena, al juego, al descanso, a fumar, cantar o leer las noticias, o a discutir y hablar de cualquier cosa que no tenga relación con mi fábrica y no me repercuta en absoluto. En otras palabras, dice: si trabajas para mí, debes dedicarte completamente a las tareas que realizas para mi empresa. No voy a sufragar que mis obreros se tomen una copa, un café, o que discutan entre ellos o lo que sea. ¿Qué pasaba si un trabajador violaba alguna norma promulgada por Crowley? Era juzgado por un tribunal especial dentro de la fábrica por incumplir su normativa. Nosotros deberíamos hacer lo mismo en ciertas actividades hoy, ¿verdad? Metrópolis, una película de Fritz Lang. El control del tiempo está en el centro de la nueva economía de mercado. El tiempo medido matemáticamente, que también se sincroniza con la actividad comercial. Tiempo, dinero para algunos y camisa de fuerza para otros. Hasta mediados del siglo XIX, algunas fábricas inglesas prohibían a sus obreros tener reloj, bajo pena de confiscación o incluso despido. El control del tiempo pertenece al jefe que, en ocasiones, no duda en falsear la hora del reloj de la fábrica, adelantándolo por la mañana y atrasándolo por la noche para robarle unos minutos al obrero. La jornada laboral puede durar hasta 16 horas, a lo que a menudo se le agregan 2 horas de caminata entre la fábrica y la casa. Al obrero le quedan 6 horas para recuperarse y reponer la fuerza laboral que venderá al día siguiente. Pero si tuviera más tiempo, dice el empresario, el obrero lo perdería, conspirando o bebiendo. El mismo argumento se utiliza para mantener los salarios al mínimo. Si el obrero gana más de lo estrictamente necesario para su supervivencia, trabajará solo 3 días en lugar de 6. Y el capital del patrón, invertido en las herramientas de la fábrica, dejará de producir también. De ahí viene un argumento defendido por los empresarios en los tribunales ingleses. El obrero que se niegue a trabajar 6 días a la semana les priva de sus ganancias, les roba. Jacques Rancière, filósofo. Esto es fundamental para definir a un obrero y al mismo tiempo el sufrimiento del obrero, la falta de tiempo. Normalmente, cuando pensamos en un obrero, pensamos en las dificultades del trabajo o las horas de trabajo, pero como horas de sufrimiento en el sentido de dificultad, o por el contrario, el trabajo es una fuente de orgullo. Me llamó la atención cuando leí textos de obreros de las décadas de 1830 y 1840 que dijeran que su problema principal es que no tenían tiempo y que se sentían obligados porque no tenían los medios para vivir de otra forma. Eso me interesó y volví a leer La República de Platón porque quería otra perspectiva sobre mi investigación con estos testimonios de trabajadores fabriles. Me llamó la atención que Platón dijera al comienzo de la República, dice que para que un trabajo esté bien hecho, el trabajador debe estar presente siempre. No puede estar en otro lugar que no sea su taller o su puesto de trabajo. Eso es absurdo, sobre todo en aquella economía relativamente primitiva. Lo que significa que, en realidad, la falta de tiempo es una especie de restricción simbólica. Y eso se ha reproducido de forma continuada a través de los siglos. Es decir, que hay personas, los obreros o las mujeres, que tienen su lugar y su horario bien asignado y no tienen que hacer nada más. En la antigüedad existía una división fundamental entre lo que se llamaba hombres activos, es decir, personas capaces de disponer de su tiempo,
establecer metas para la acción e incluso disfrutar del tiempo libre. Y los hombres pasivos, que vivían el tiempo como una especie de restricción, presos de la necesidad cotidiana sin posibilidad de tener metas a largo plazo, ni abandonar ese círculo de restricciones y necesidades materiales. Actualmente en Bretaña. Joseph Pontus, trabajador temporal en la industria agroalimentaria. Nuestro jefe no es malo, se porta bien con nosotros, nos echa una mano. Y en mi sala de despiece siempre terminamos a tiempo. Hay salas donde suelen pasarse, en la mía siempre acabamos a tiempo. Fue un lunes. Había descansado ese fin de semana. Quedaban 5 reses por despiezar. Eso se hace en 5 minutos. Nos pusimos de acuerdo. Venga, son 5 minutos. Vamos a hacer las 5 reses. Y las despiezamos. Era la primera vez que nos pasábamos de la hora. El jefe vino y dijo gracias, gracias, como si su vida dependiera de eso. Al siguiente, terminamos 10 minutos antes. 10 minutos antes. Pensamos, bueno, dejará que nos vayamos, no nos tendremos... Pues el jefe dijo, oye, quedan unas reses de anoche, podemos matar 10 y así adelantamos. Cuando llegué a mi casa, lloré. Lloré por esa humillación. Sí, humillación. Yo lo sentí como una humillación. Es incompetencia del jefe, que es muy trabajador, pero que no sabe de gestión o de recursos humanos o lo que sea. No entendió lo ofensivo que fue no darnos esos 10 minutos. Y el tiempo es tan precioso que no nos damos cuenta, nunca había comprendido lo valioso que es el tiempo. La frase que más decimos en la planta es, cuando te preguntan algo, es no tengo tiempo, no tengo tiempo, siempre hay algo que hacer, siempre, siempre. Y ese día que acabamos 10 minutos antes, nos ganamos esa humillación y 10 minutos más. Once our valleys were ringing with sounds, children singing, but now sheep bleat to the evening and shillings stand empty and broken. New Lanark, una fábrica de algodón escocesa de principios del siglo XIX. Está rodeada de bosques, junto al río Clyde, a pocos kilómetros del antiguo pueblo de Lanark. Lo que sorprende de inmediato es su tamaño, que no es nada excepcional para la época. Aquí están los talleres y las viviendas, donde miles de obreros y sus familias trabajaron y vivieron hasta mediados del siglo XX. Es una auténtica ciudad de la clase obrera, con su iglesia y su cementerio, donde todavía se leen los nombres de aquellos campesinos de las tierras altas escocesas que acabaron aquí tras ser expulsados de sus aldeas. Stood with heads bowed in prayer while factors laid cottages bare, flames fired clear mountain air, and many were dead in the morning. Como todas las grandes fábricas textiles de la época, New Lanark está junto al río, el Clyde, que es el que movía sus máquinas. A principios del siglo XIX, la energía sigue siendo la tradicional. La innovación es primero mecánica. Esta es la mula Jenny,
una de las primeras máquinas de hilar. Es una hiladora automática, cuyo uso se generalizó a finales del siglo XVIII. La mula Jenny reemplaza a la vieja rueca y elimina los puestos de trabajo de docenas de hilanderos e hilanderas. Pero también demanda nueva mano de obra. Para volver a atar los hilos rotos, se necesitan unos dedos pequeños. New Lanark emplea 500 niños, incluidos muchos huérfanos, que los orfanatos explotan en la fábrica. Una práctica común en esa época. La naturaleza misma del trabajo cambia. Lo que se llamaba trabajo, el saber hacer del artesano, que era su orgullo y que le permitía hacer un objeto de principio a fin, pierde su valor. En las nuevas fábricas mecanizadas, el trabajo se divide entre varios obreros. Cada uno hace solo una parte de la tarea, que la mecanización hace aún más simple de ejecutar. Así que mujeres y niños también son mano de obra. De todas formas, los salarios son tan bajos que la familia no puede sobrevivir si no trabajan todos. Los niños trabajan desde los 5 años. Peor pagados, realizan tareas estrechamente vinculadas con las de los adultos y deben trabajar también 16 horas al día. A finales del siglo XIX, el estadounidense Lewis Hine fotografió a estos niños trabajando en una gran fábrica textil. La fábrica de New Lanark se convirtió en una atracción turística. Venían a admirar su extraordinario reloj que, según decían, estaba conectado a las máquinas y medía el volumen de la producción. Pero la fama de New Lanark está vinculada sobre todo con su propietario, Robert Owen, un mecenas filantrópico e innovador. Owen era un apasionado de la frenología, una nueva ciencia que deducía las facultades del individuo según la forma del cráneo. De esta visión materialista, Owen concluye que el hombre es perfectible y aplica ese descubrimiento en la fábrica. Inventa el monitor silencioso, un pequeño bloque de madera que cuelga sobre cada puesto de trabajo. Con los colores de sus caras, los capataces evalúan el rendimiento del trabajador. Blanco, excelente. Azul, medio. Amarillo, bueno. Negro, malo. Visible para todos, el monitor silencioso crea, según Owen, una sana competencia, un nuevo espíritu de empresa. Pero el gran orgullo de Owen es que la escuela es gratuita y obligatoria para todos los niños de la fábrica. Llamado Instituto para la Construcción del Carácter, es una iniciativa única en esa época, que utiliza el entonces moderno método de enseñar con imágenes. Para los visitantes distinguidos, los niños ofrecían un espectáculo de danza. Una visión de este nuevo mundo con el que sueña el filántropo patrón, pero que a veces provoca inquietud. Al ver a esos niños moverse con una perfecta coordinación, dice un amigo de Owen, pensé en títeres manejados por la noria de la fábrica. Owen ejerce aquí un control absoluto, como si fuera el dueño de una plantación de esclavos.
Pero esta tiranía paternalista es mejor que la simple tiranía que sufrieron los obreros ingleses a lo largo del siglo XVIII. Las asociaciones de obreros y las huelgas están prohibidas por ley, porque infringen la libertad de comercio. Solo las profesiones más antiguas están organizadas y pueden arriesgarse, como los estibadores de carbón en Londres, que corrieron la voz strike, huelga en inglés, durante su gran huelga de 1768, obligando a los barcos a bajar las velas, o strike sails para inmovilizarlos en el muelle. Sin poder hacer huelga, se recurre a formas de lucha heredadas de la tradición campesina. Son los viejos disturbios, espontáneos y salvajes, causados por el hambre o por las subidas de precio del trigo, y a menudo liderados por mujeres. Se aborda a los especuladores exigiéndoles un precio justo. La inseguridad social es total. Sin contrato, sin protección, a merced de las fluctuaciones del mercado, el obrero siempre está amenazado con caer en la pobreza absoluta, que otra serie de leyes, llamada leyes de los pobres, tratan como un delito. Sin trabajo y sin recursos, el trabajador está condenado a vivir en workhouses, asilos para trabajadores, una verdadera prisión para niños y adultos. Entre las leyes que prohíben los sindicatos y las leyes que penalizan la pobreza, los obreros, sin derecho al voto, son prisioneros de una camisa de fuerza legislativa. Este es Enoch, el gran martillo. Es una réplica hecha en 2012 para celebrar el bicentenario de la revuelta ludita. Es una copia, no el original, pero si quisiéramos romper máquinas, haría un buen trabajo. Aquí está el verdadero Enoch, el gran martillo que la gente de Yorkshire, al norte de Inglaterra, usó en 1812, para destruir las nuevas máquinas que amenazaban su supervivencia. Hoy, el martillo descansa en una vitrina del Museo de Huddersfield, rodeado de porras policiales y cerca de la espada de uno de los miles de soldados que el gobierno envió para aplastar la insurrección más importante que Inglaterra había vivido desde el siglo XVII. Los insurgentes son artesanos de la lana, cardadores y sobre todo esquiladores que cortan el paño de lana con unas pesadas tijeras para dejarlo suave. Su manejo requiere mucha habilidad y destreza. La esquiladora mecánica no requiere ni lo uno ni lo otro. En 1812, su uso comienza a extenderse por Yorkshire, y los esquiladores reaccionan asaltando las fábricas que usan estas nuevas máquinas. En pocos meses, cientos de esquiladoras mecánicas son destruidas. Los fabricantes prometen recompensas. El ejército ocupa la región y el Parlamento aprueba una ley que castiga la destrucción de maquinaria con la pena de muerte. Detener, juzgar, ejecutar. Pero el movimiento no para aquí. El mítico general Ludd, según los insurgentes, es un enderezador de este tipo de errores, al estilo Robin Hood. Solo el general Ludd puede hacer felices a los pobres, dice este pase para una reunión secreta. Come cropper, lads of high renown, who love to drink strong ale that's brown, and strike each haughty tyrants down with hatchet, pike and gun. The cropper lads for me, the gallant lads for me, who with lusty stroke the sheer-frames broke, the cropper lads for me. Las únicas imágenes que tenemos de los insurgentes luditas son fruto de la propaganda del gobierno, que los retrata como saqueadores que atacan vestidos de mujer. Pero en la memoria popular, son héroes cuyas hazañas se cantan. And night, fine night, when all is still, and the moon is hid behind the hill, we've always much to do.
hatchet, pike and gun. Great Enoch still shall lead the van. Stop him who'll dare, stop him who can. Press forward every gallant man with hatchet, pike and gun. Vamos, valientes y orgullosos esquiladores, que vuestra fe vuelva a levantar a los esquiladores del condado de York. Rompamos las máquinas de Horsfall. Rompieron las máquinas y las ventanas, incendiaron la fábrica y se pusieron en formación como soldados durante la instrucción. Para llevar a cabo sus ataques, cientos de luditas se reúnen por la noche en los páramos de Huddersfield. La disciplina es casi militar. Todos los que están allí han hecho un juramento, un gesto que los compromete, porque una nueva ley castiga estos juramentos ilegales con la deportación a las colonias. Hago este juramento solemne por voluntad propia. Nunca revelaré a nadie, en cualquier lugar del mundo, los nombres de las personas que componen este comité secreto, sus formas de proceder, sus lugares de reunión, su sede, o cualquier otra cosa que permita descubrir su identidad, ya sea por palabras, hechos o signos, bajo pena de ser enviado al otro mundo por el primero de los hermanos que me encuentre. También juro hacer lo posible para que el traidor sea castigado con la muerte, si algún día se encuentra entre nosotros. Y donde quiera que esté, lo perseguiré para vengarme hasta los confines del universo. Dios me ayude a mantener con firmeza este juramento. Amén. Era bastante solemne porque estaban convencidos de que, en caso de traición, serían castigados, si no por los luditas, por Dios. Con los luditas, el problema, como pasa con muchos otros movimientos laborales, sobre todo en esa época, es que eran una organización clandestina y no podían, y no querían, mantener registros escritos de sus reuniones. No tenemos pruebas directas de cómo planeaban sus acciones o la naturaleza exacta de sus motivaciones. Constituyen una transición entre las viejas y las nuevas formas de lucha. Tienen algo de ambas. Por un lado, quieren volver al pasado y mantener el sistema de producción anterior. Por otro, la manera de organizarse y la forma en que están obligados a apelar, como las peticiones dirigidas al Parlamento, se orientan al futuro, hacia ese nuevo sistema que intentan combatir. En mi opinión, los luditas son muy importantes, encarnan la transición entre las viejas formas de lucha obrera e incluso campesina y las de la nueva clase trabajadora de la era industrial. Los luditas perdieron su lucha contra la mecanización. Su historia fue eclipsada por un movimiento de trabajadores enamorados de la respetabilidad y el progreso técnico. Solo quedan algunos monumentos locales, como este mojón, alrededor del que se reunieron para planear uno de sus ataques. Fue en 1812. El mojón estaba entonces en el campo. Huddersfield, 1847. 30 años después de la insurrección, la revolución industrial muestra una nueva cara. Entre el humo de las chimeneas de las fábricas, un tren pasa a lo lejos. La energía del vapor reemplaza la vieja energía hidráulica, marcando la senda que seguiría el mundo industrial en el siguiente siglo. Símbolo de modernidad y progreso, la energía del vapor es una mina de oro para los caricaturistas. Para los trabajadores es menos divertido. La introducción de la energía del vapor obliga a los trabajadores a competir con máquinas cuya potencia y velocidad se multiplican por 10. Las tasas son cada vez más altas y los accidentes aumentan. Es el precio del progreso técnico, dicen.
Siempre ha sido así. Una vez, una mujer me dijo, precisamente la automatización es para el bienestar de los trabajadores. Deberías estar contenta. Le contesté, pero señora, cuanto más rápido va el robot, más rápido tengo que ir yo. Eso no ayuda al trabajador. En realidad tenemos que adaptarnos al ritmo del robot. Y van cada vez más rápido. Y nuestras capacidades físicas son las que son. Estaba montando el Citroën C2, el coche. Yo hacía las puertas. Manejaba más de 6 toneladas al día, sumando los diferentes materiales que necesitaba para montar las puertas. Eso también entrañaba peligro. Es metal galvanizado y corta como una cuchilla. Tienes que prestar atención siempre a tu cara, incluso si llevamos protección a las manos, los ojos, pero el peligro siempre está ahí. Frente a estas nuevas máquinas asesinas, los trabajadores redescubren los gestos luditas, como esta insurrección de los tejedores de Silesa en 1844, reconstruida en Die Viva, Los Tejedores, una película alemana de 1927. No tenemos testimonios directos de estos luditas alemanes, pero una novela de la época les da la palabra. Stefan Berger, historiador. Si queremos hacer como los ingleses, debemos destruir las máquinas de vapor y reducir estas casas de tortura, es decir, las fábricas, a polvo. Mis 2 hijos están en la cama, en casa. Hace un año estaban muy bien de salud. Ahora uno ha perdido una mano y el otro un pie. La laminadora se los cortó. Hasta que mueran, seguirán siendo 2 lisiados que trabajarán día y noche para ganar unos centavos tejiendo felpudos. El señor Suslich, el dueño de la fábrica, no les dio ni un centavo como compensación. Ellos tuvieron la culpa, dijo. A él y al mundo no les importan los lisiados. Sería mejor que estuvieran muertos. Fin de la cita. Este testimonio muestra la percepción que tiene su autor de la inmoralidad de los industriales. Solo piensan en las ganancias y no sienten ninguna empatía por los trabajadores que, al final de la cadena, trabajan en las máquinas y sufren por ello. Son víctimas de accidentes y estarán marcados de por vida por lo que soportaron trabajando en esas condiciones. La solución que algunos vislumbran es destruir lo que los oprime, es decir, las máquinas. Vemos que Inglaterra se toma como referencia, porque es allí, por supuesto, donde se desarrollaron las primeras formas del ludismo, donde estuvo más extendido y fue más extremo, porque en ese país se estableció por primera vez el nuevo régimen industrial. Así que 20 o 30 años después del movimiento ludita de Inglaterra, esta revuelta contra las máquinas hace su aparición en los estados alemanes. Y la gente sabe lo que ha sucedido en Inglaterra. En ese sentido, la revolución industrial británica y la experiencia de la clase obrera inglesa son modelos para los trabajadores del continente. Justo cuando Inglaterra entra en el nuevo modelo industrial, la Revolución Francesa, según el cineasta Abel Gons en su película Napoleón, inventa un nuevo lenguaje político, decretando, al menos en principio, los derechos del hombre y del ciudadano. En Inglaterra, ese lenguaje es adoptado por un pequeño grupo de radicales, artesanos y escritores, como el gran poeta William Blake, crítico virulento del sistema fabril y de las fábricas, que él llama molinos de Satanás. Los ricos cantan alabanzas a Dios, al sacerdote y al rey, que edifican su paraíso sobre nuestra miseria, dice uno de sus poemas. Pero la represión y la guerra con Francia, que estalló en 1794, obligó a estos revolucionarios ingleses a pasar a la clandestinidad.
La propaganda gubernamental contra los sans-culottes los tacha de sanguinarios y de satánicos partidarios del sufragio universal. Se dirige en particular contra Thomas Paine, el autor del folleto Derechos del Hombre, del que se imprimieron 200.000 copias en 1794 y que fue ampliamente distribuido entre mineros y trabajadores para desesperación de las autoridades, a los que gustaría ver a Paine ahorcado. Cuando acaba la guerra con Francia, y tras el fracaso del levantamiento ludita, las ideas radicales reaparecen a plena luz del día y se extienden entre los obreros gracias a varios periódicos ilegales con títulos evocadores: La Gorgona, La Enana Negra, La Medusa. Estos periódicos eran prohibidos, los periodistas encarcelados y sus vendedores condenados a recibir azotes en público. Los trabajadores no tienen que pensar, dice un lord inglés, igual que los señores no trabajan en telares y máquinas. Surgen ideas radicales. El mundo se divide en dos grandes clases: los que producen, la clase productiva, y los que obtienen beneficios, los parásitos. Se lee en La Gorgona, en 1818. On the 16th day of August 1819, there many thousand people on every road were seen, from Stockport, Oldham, Ashton, and from other places too. It was the largest meeting that reformers ever knew. With Henry Hunt we'll go, my boys, with Henry Hunt we'll go. We'll mount the cap of liberty in spite of Nadine Joe. En agosto de 1819, 60.000 trabajadores y artesanos se reunieron en Manchester para escuchar al famoso orador radical Henry Hunt, que abogaba por la democratización de la política y el sufragio universal. El ejército cargó contra la multitud, matando a 15 personas. Así, el gobierno demostró que podía aplastar cualquier manifestación pacífica con la misma firmeza que el levantamiento ludita. La masacre en la plaza de San Pedro, apodada Peterloo, referencia burlesca a la batalla de Waterloo, que los ingleses habían ganado 4 años antes, se convertirá en el acto fundacional del movimiento obrero inglés. El recuerdo de estas víctimas es homenajeado en este antiguo estandarte del Museo de Huddersfield, a pocos pasos del martillo ludita. Data de 1820 y estará en todas las manifestaciones obreras del siglo XIX. En él se reclama el sufragio universal, la libertad para Inglaterra, Escocia, Irlanda y la abolición de la esclavitud. ¿No soy también un hombre, un hermano? Formulado en el estilo de la Biblia, esta pregunta será el legado que las primeras generaciones de obreros ingleses dejen a las siguientes. Quieren ser reconocidos como iguales, seres humanos por derecho propio, hombres entre los hombres. Lo primero que te extraña es el olor. El olor es desagradable. Y lo peor es que después de 2 o 3 días te acostumbras. Ya ni lo notas. Los primeros días vine en autobús para muy cerca, y cuando volvía después del trabajo estaba solo. Nadie quería sentarse a mi lado. Aquí también hay personas que trabajaban en barcos pesqueros y los que trabajan aquí los huelo, se nota más. Después de 2 días huelo a camarones, a pescado. Yo trabajo en el matadero y ya no siento el olor a carne. Parece que huelo a muerto. Lo primero que te sorprende es el olor. Después, lo que sorprende mucho es el tiempo. Avanza inexorablemente. Es aterrador en realidad. Por un lado, el tiempo avanza,
El tiempo de la cadena avanza de una manera aterradora e implacable. Y por otro lado, la jornada laboral no avanza. Los días se te hacen infinitamente largos y muy monótonos. No se ve el final. Cuando salimos de aquí, tenemos unas horas para descansar, nos vamos a la cama rápido y al día siguiente igual. Siempre este monstruo de metal, ese de ahí. Estoy seguro de que si vuelvo en 20 años, seguirá igual. No habrá cambiado. Siempre habrá que producir. La fábrica no puede parar. Y dentro hay hombres y mujeres intercambiables. No importa su historia, ni su pasado, ni sus experiencias. No importa su dolor de espalda, brazos o piernas, porque la fábrica no puede parar.